Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nombre de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica a la conferencia Winnicott Revisitado, una nueva lectura de Winnicott desde la traducción oficial de sus obras completas. Eh, la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica y el Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario les da la bienvenida. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que tenemos 35 años de vida institucional dedicada a promover, realizar, desarrollar conferencias, cursos, seminarios, talleres, eventos académicos y de investigación en el campo de la psicoterapia psicoanalítica y otras ramas científicas afines. A nivel internacional somos miembros de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y Psicoanálisis, FLAPSIP, y a nivel nacional somos miembros de Psicólogos Contigo, que es una asociación civil conformada por 7 asociaciones psicoanalíticas reconocidas que brindan apoyo a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Eh, También hemos fundado hace ya 5 años, si no corríjanme por favor, el Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, es donde formamos a manera de posgrado los programas de psicoterapia psicoanalítica de 3 años y la especialidad en estudios psicoanalíticos e intervenciones sociales de 1 año. Tenemos convenios con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que avala nuestros planes de estudios y otorga beneficios a los estudiantes. Hemos incorporado este año a la Universidad de Londres de México, interesados en un intercambio de aprendizaje. Ahorita tenemos 4 alumnas de esta formación en uno de nuestros cursos en el IPI. Eh, Estamos intercambiando todo lo que es la malla, intercambiando cosas muy interesantes y sobre todo intercambio de las culturas latinoamericanas. Al final eh, voy a dejarlos ahorita con Liz Coronel, nuestra directora científica, y bueno, este, continuaremos en este largo e interminable proceso de seguir tratando de entender qué realmente quiso decir Winnicott o qué nos quiso decir. Dejo a Liz para que haga las presentaciones del caso. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar agradecemos a Rodrigo, a Lilian, a Gonzalo por acompañarnos esta noche. Ellos son, mi audio está mal, pero bueno, miembros de la Asociación Winnicott Chile, quienes han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y presentar el tema que nos convoca el día de hoy. Winnicott revisitado, una nueva lectura desde la traducción oficial de sus obras completas. Sabemos que ellos son parte del equipo que hace tiempo se dedica a hacer como la traducción, la nueva, la retraducción completa de todas las obras, ¿no? Rodrigo es psicólogo, psicoanalista, miembro titular de APSAM, de FEPAL, miembro de la Asociación Winnicott Chile, codirector comité de la traducción de obras completas de Winnicott. Lilian Tuan es psicoanalista de ICHPA, miembro de la Asociación Winnicott Chile, codirectora de la traducción oficial de las obras completas de Winnicott al castellano. Gonzalo López es psicólogo y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, psicoanalista de ICHPA y ABDEVA, miembro de la Asociación Winnicott Chile y codirector del Comité de Traducción de las Obras Completas de Winnicott. Bueno, Winnicott Revisitado propone una nueva lectura de Donald Winnicott a partir de los hallazgos surgidos en la traducción oficial al castellano de sus obras completas, autorizada por la Universidad de Oxford. Por primera vez, este trabajo está siendo realizado por un equipo de psicoanalistas y psicólogos clínicos, lo que permite una aproximación rigurosa no solo al lenguaje, sino también a la teoría, la epistemología y la clínica del autor, desde una invitación a revisitar conceptos clásicos desde nuevas decisiones de lectura y traducción. Bueno, los dejamos con Rodrigo, González, Gonzalo, Lilian. Ok. Hola, buenas noches.
Un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Miguel, Liz, eh, porque efectivamente para nosotros es siempre interesante poder hablar de esta traducción de las obras completas. Nuestro propósito no es solamente traducirlas, sino que ponerlas en la discusión de todas las maneras posibles, incluirlas como bibliografía, hacerla circular entre los distintos grupos que estudian Winnicott en español, eh, ponerlas a trabajar, a ser reflexionadas y pensadas por aquellos que estudian, que enseñan, que la usan como bibliografía de seminarios de pre y posgrado, eh, porque ha sido muy interesante aquello con lo que nos hemos ido encontrando. Liz usó la palabra hallazgos, ¿no? Y realmente eh, quisiera eh, reafirmar la idea de hallazgos. Muchas de las cosas que han ocurrido en esta traducción han sido muy sorprendentes para nosotros, para todo el equipo, a pesar de haber llevado muchos años leyendo muchos de nosotros a Winnicott y de intentar también irlo leyendo en el idioma original para una mejor comprensión. Muchas de las cosas que fueron realizadas por el equipo que hizo las obras completas en inglés han sido tremendamente sorprendentes y muy gratificantes y nos han enseñado mucho, tanto a mí como al resto del grupo. Y en ese sentido quisiera plantear un contexto, ¿no es cierto?, de este trabajo, que es un contexto que no es el mismo que tuvieron los editores de las obras completas de Winnicott en inglés, que fue un ordenamiento y una sistematización de la obra de Winnicott ordenada de manera cronológica que nunca se había hecho, ¿no? Tanto las cartas como las obras, los escritos, los comentarios de libros, las cartas enviadas a políticos, a colegas, los comentarios respecto de reuniones de la Asociación Psicoanalítica, sus propios textos, el propio desarrollo de su pensamiento, han sido sistemáticamente reunidos en 12 volúmenes eh, que de una manera muy meticulosa y muy larga durante muchos años fueron juntados y comentados y editados por esta gran cantidad también de colegas, de psicoanalistas, ¿no es cierto?, interesados en la obra de Winnicott. Hace un tiempo atrás, eh, Rodrigo estaba presentando un trabajo y le hice un comentario y el comentario que le hice fue, esto que dijiste no lo podrías haber dicho antes que estuvieran las obras completas. ¿Por qué? Porque era un seguimiento cronológico de la evolución de un concepto que era siempre muy difícil de hacer en Winnicott, ¿no? O sea, sabemos que uno de los comentarios que los profesores que hemos hecho seminarios con Winnicott usualmente era, no, lo que pasa es que Winnicott tiene una obra muy desordenada, es muy difícil rastrear sus conceptualizaciones y el desarrollo de las mismas, ¿no es cierto? A diferencia de lo que ocurre con Freud, que uno va siguiendo el desarrollo de su obra, la primera tópica, la segunda tópica, ¿no es cierto?, el yo y el ello, a diferencia de la teoría sobre lo inconsciente preconsciente, el surgimiento de los últimos textos, sus cambios teóricos, etcétera, que tienen que ver con ese ordenamiento y ese proceso de eh, edición cuidada y eh, bueno, ya usé la palabra meticulosa, pero la voy a usar de nuevo, ¿no es cierto? Que se nos dio a los que nos interesamos en su obra y queremos estudiarla. Freud, Klein, etc. Ahora están las obras completas de Bion, también hace unos años.
Pero con Winnicott no se había podido hacer, ¿no? Era muy difícil para nosotros meternos en la gran y dispersa literatura a la que teníamos acceso, que era, ¿no es cierto?, una gran cantidad de su obra, pero traducida al español de manera desordenada, juntada en volúmenes que no respondían, ¿no es cierto?, al proceso de desarrollo de Winnicott, sino que respondían a otras temáticas que tuvieran que ver con ¿no es cierto?, las decisiones que tomaban los editores o los compiladores o Claire Winnicott y los otros que escribieron algunos de sus textos y los juntaron, ¿no? Pero que eran otras motivaciones. Nosotros nos encontramos acá con una motivación claramente muy académica, muy propicia hacia lo académico y hacia una lectura ordenada y progresiva de su obra. Y esto es uno de los primeros elementos que quisiera compartirles, digamos. Nosotros nos hemos ido encontrando con este desarrollo y en este desarrollo nos hemos ido encontrando con el desarrollo de algunos conceptos que hemos podido ir diciendo, oye, pero esto es el antecedente de esto otro que va a surgir más adelante. Esto lo pensó Winnicott en esta época de esta manera, pero después cambió de idea. O lo dejó de pensar o lo transformó en otra cosa. Y, y eso para el seguimiento de la construcción conceptual nos ha permitido un segundo elemento que yo creo que es importante en todo el estudio de la obra de Winnicott, que respondía a la siguiente pregunta: ¿dónde están los elementos metapsicológicos en Winnicott? Que era siempre una pregunta que se dirigía a los trabajos sobre Winnicott, donde se suponía que estaba perdida la idea de pulsión, la idea de inconsciente, la idea de represión, y entonces venía la pregunta, ¿por qué esto es psicoanalítico? Y creo que ir acompañando a Winnicott en la construcción de sus obras nos ha permitido a nosotros, a un grupo completo de chilenos que estamos muy interesados en el estudio metapsicológico de Winnicott, ir siguiéndolo en el desarrollo y en la profundización conceptual que nos ha permitido también a nosotros ir profundizando conceptualmente en los elementos metapsicológicos. No solamente lingüísticos, sino que metapsicológicos en la instalación, ¿no es cierto?, de la cualidad metapsicológica de conceptos como sostenimiento. Por ejemplo, digo sostenimiento porque es la manera como hemos puesto sostén en la traducción que estamos haciendo, ¿no? Dejamos de usar la palabra sostén y empezamos a usar la palabra sostenimiento. Más adelante lo van a conversar también con Rodrigo y con Lili, que van a ir, ¿no es cierto?, abordando los elementos lingüísticos conceptuales. Pero nosotros cuando hacemos el diplomado de Winnicott en la universidad, ¿no es cierto?, que este diplomado que se dedica completamente durante un año al estudio de la obra y la clínica de Winnicott, les planteamos a ellos que nuestro principal interés es instalar la seriedad y la metapsicología winnicottiana dentro del campo del psicoanálisis, que es un elemento que no siempre está presente en la enseñanza de Winnicott en otros ámbitos, ¿no? Y que creo que es importante sostenerlo porque si no, Winnicott se transforma en un autor medio humanista que pierde completamente el contexto de la profundidad de su creación conceptual y clínica, fundamentalmente clínica, porque todo esto que es conceptualmente, ¿no es cierto?, profundo, afirma y sostiene una clínica, ¿no es cierto?, que presenta sus propias modificaciones y sus propias condiciones diferentes a las de Klein y Freud, Lacan
etcétera, ¿no? Todo esto no es eh, una suerte de eh, propiciar la espontaneidad del psicoanalista, ¿no? Sino que es un modelo teórico clínico que están verificados en una técnica y en un modo de estar del analista frente a sus pacientes. Y creo que esa reunión en general había sido bastante difícil y esa dificultad se veía siempre en, sobre todo, las presentaciones de los trabajos clínico-teóricos de los encuentros winnicottianos latinoamericanos que se han llevado adelante tantas veces en Lima y en Argentina y en otros países, incluido Chile, ¿no? Con todas esas correcciones que siempre estaban siendo anotadas por los presentadores o por los comentadores, etc. Por favor, me avisan si me paso de los minutos porque como estoy improvisando, lateando, entonces vamos a... Solamente hay dos eh, otros elementos que quisiera yo levantar porque nuestra curiosidad y nuestro interés por la traducción de las obras completas surgió de un malestar, ¿no? El malestar de estar expuestos siempre a las traducciones previas que teníamos que estar continuamente corrigiéndolas, ¿no? Con Rodrigo siempre era, miren, pero el peor es juego y realidad, ¿no? El más mal traducido, el que genera mayores distorsiones y complejidades para la comprensión de la obra de Winnicott es juego y realidad. Así que tratemos de leerlo en inglés para que podamos ir, ¿no es cierto?, saliendo de esa problemática lingüística de una traducción mal hecha. Y entonces ese era un malestar que se compartía por todos, los colegas, en los encuentros siempre se mencionaba, y ese malestar además tenía que ver con que las palabras no alcanzan a dar cuenta de lo que Winnicott estaba tratando de decir. Nos quedamos cortos, entonces tenemos que hacer una corrección. O en vez de una palabra tenemos que usar una frase completa, ¿no? Yo no quiero decir con esto que nosotros hayamos resuelto completamente eso, porque obviamente tenemos una propuesta y esa es una propuesta particular que puede ser criticada, ¿no es cierto? Puede ser corroborada, puede ser aceptada, puede ser apreciada o lo que sea, que es algo que nosotros les queremos presentar para el trabajo y el estudio de cada uno y que cada uno tome sus propias decisiones respecto de los conceptos que les ofrecemos, pero que son conceptos no de traducción, sino que de trabajo hecho por psicoanalistas. Como dijo Liz, nosotros somos un grupo grande de psicoanalistas que nos hemos dedicado con mucho empeño a hacer esta traducción. 2 minutos más, listo, gracias por avisarme. Con mucho empeño a hacer esta traducción sin necesariamente el preciosismo lingüístico, pero sí con una suerte de atención a provocar con el lenguaje reacciones que tengan que ver con parar a escuchar lo que nosotros estamos planteando que trae Winnicott, ¿no? Y a entusiasmarlos con el estudio. Ese malestar creo que lo hemos ido resolviendo, por lo menos nosotros, bien de cerca llega la recomendación, pero nosotros hemos ido sintiendo que hemos ido resolviendo ese malestar con un montón de conceptos con los que hemos quedado bastante satisfechos, pero no paralizado en el sentido que tampoco tratamos de que esos sean los conceptos oficiales. La traducción es oficial, pero las palabras no son oficiales, digamos, no somos los que decimos la palabra verdadera. Nosotros tomamos estos textos y estamos autorizados a hacerlo, y por eso es oficial, pero no es porque lo que nosotros propongamos queremos que se instale como la verdadera y única traducción de la obra de Winnicott, ¿no? Es nuestra comprensión la que queremos compartir con ustedes, en la que sentimos que
hemos ido resolviendo malestares y apreciando hallazgos, que es la palabra con la que quisiera terminar, porque creo que hay muchos hallazgos que son muy apreciables y que van a estar muchos de ellos volcados en un volumen 13 que va a ser un glosario, donde vamos a dar cuenta de todo el trabajo de traducción que hemos hecho, traductivo conceptual, que yo creo que ahí se va a poner en juego el equipo completo en el sentido de todo el trabajo de traducción que hemos hecho. Eso, muchas gracias. Y bueno, va a continuar Lili con su parte. Hola, buenas noches. Agradezco mucho poder estar compartiendo con ustedes nuestro trabajo y estaba pensando por dónde partir, ¿no? Porque escuchando a Gonzalo que hablaba, les contaba un poco él cómo había sido el trabajo de los ingleses, de la Oxford University, ¿no es cierto?, en esta compilación que demoró mucho, mucho tiempo. Quería agregar a lo que él dijo a lo que Gonzalo dijo, que además esta compilación incluye algunos textos que que son inéditos hasta ese momento. ¿Mm? Por ejemplo, el texto Lo Inconsciente, que es un texto que tiene apenas 3 páginas, pero que nos hizo sufrir barbaridades. ¿Mm? No teníamos ni un referente en relación al texto. Y em, bueno, quisiera ahora que les nombré, ¿no es cierto?, que habían textos que son inéditos, continuar contándole un poco de la historia de cómo hemos ido haciendo este trabajo y cómo es la praxis también, no solo la historia, ¿no? Que creo que es importante para poder traslucir aquello que hemos ido construyendo poco a poco. Partiendo con la historia de esto, no sé si saben que nosotros con Rodrigo y Gonzalo trabajamos la traducción del libro Transferencia Neurótica y Psicótica de Margaret Little. Hicimos esa No, traducción, ¿ya? Y eso nos permitió estar en contacto con la Squiggle Foundation de Londres, que es la fundación que tiene a cargo el legado de Donald Winnicott. Rodrigo, en una visita a Londres, eh, se contactó, no sé, con la persona que está a cargo de la Squiggle Foundation del momento, y ahí en una conversación, él nos puede decir más después o ahora si quiere, surgió esta idea de que hubiera una traducción al castellano, y decimos castellano y no español, reconociendo que en España hay muchas lenguas. Y esa idea fue agarrando vuelo, como decimos nosotros, hasta que conseguimos los permisos de las personas que editaron, compilaron las obras completas en la Oxford University, que son Leslie Catwell y Angela Joyce. Así partió esta historia y para sorpresa de nosotros, con mucho interés, y es importante que lo sepamos como latinoamericanos desde Londres. Estoy pensando qué año fue, fue antes de la pandemia, nos invitaron a un aniversario, no, no era aniversario, eso 2018, fue después, fue a un 2018. congreso de la IPA, no, 2019, el Congreso de la IPA en Londres del 2019. sí, y después al Ah, otro, verdad. sí, al 2019, el congreso de la IPA, nos invitaron a presentar el trabajo de traducción, cómo lo estábamos planteando. Creo que es importante resaltar eso, el interés de ellos. Y ahora quisiera compartir un poco con ustedes la forma en que hemos llevado este trabajo. Recuerdo la primera reunión que tuvimos nosotros junto a personas que pensamos que se podrían interesar en trabajar en la traducción de estas obras, personas que son psicoanalistas y
que además saben el idioma inglés, algunos más, otros menos. Y en esa primera reunión, que nosotros no teníamos siquiera muy claro cómo lo íbamos a hacer, surgió la idea de algunas personas de que nosotros hiciéramos un glosario y que a partir de ese glosario se trabajara la traducción. Esa postura va totalmente en contra de nuestro espíritu y de llegar a esto que Gonzalo recién señalaba, ¿no es cierto? Que es hacer referencia a la metapsicología y no solo referencia, profundizarla y hacer una traducción que vaya siguiendo este camino metapsicológico. Si tuviéramos un glosario ya hecho, no habríamos podido hacer todo este recorrido con hallazgos. Sino que sería una traducción más bien mecánica. Y bueno, se nos ocurrió de una manera, no sé si tan pensada, dividirnos en cada volumen, nosotros a la vez dirigiendo las direcciones de los volúmenes y participando como directores también en algunos volúmenes, con las personas que estaban interesadas en participar. Y comenzamos con el volumen 1, que es un volumen particularmente bonito en términos de que se trasluce la vida de Winnicott, desde que estaba no solo estudiando medicina, sino que desde antes, por las cartas que envía a su familia. Y en ese volumen ya nos encontramos, ¿no es cierto?, con algunos términos que nos hacían referencia, algunos como indicios de metapsicología y también muy ligados a lo médico. Bueno, la forma en que comenzamos a trabajar nos hizo comenzar todos juntos a pensar esto que íbamos encontrando. Si bien estábamos divididos en grupos para trabajar, comenzamos a tener mensualmente reuniones donde los equipos que pertenecían a cada volumen, fuimos en orden, trabajamos primero el 1, el 2, el 3, o sea, tuvimos más de un año trabajando el 1, iban llevando aquellos términos a la reunión general que les producían cierta extrañeza o cierta dificultad en la traducción. Y ahí, en una discusión entre todo el equipo, cuando digo todo el equipo, somos nosotros, más las personas del volumen en particular y de todos los volúmenes, discutíamos ese término. Entonces, esto tiene una actitud reflexiva, hay un acto creativo y un respeto al mismo tiempo por el autor. Es muy difícil estar haciendo un uso del lenguaje que implica destrucción en algún grado para poder crear, ¿no es cierto? Teniendo el respeto por el autor. Quizás es uno de los desafíos más relevantes. Al mismo tiempo, hay aspectos transferenciales de todas las personas que estamos ahí traduciendo, aspectos inconscientes. Es importante señalar. Imagínense toda la generación y los significados particulares según la generación. Al inicio también habían personas de Uruguay, de Argentina, no me acuerdo, pero no solo éramos chilenos. Entonces, estaba nuestra transferencia con el autor, lo generacional, nuestra previa concepción del autor y conocimiento de los términos, y todo esto ahí en juego. Al mismo tiempo realizando un acto que tiene mucho de interpretativo, ¿no? Y como toda interpretación no hay una relación unívoca entre los términos, porque si no sería algo saturado. Bueno, era mucho lo que estaba en juego. Y de a poco
a mí me sirve tener la imagen que lo que empezó a ocurrir era como cuando se hace un bosquejo de un dibujo a carboncillo, en que hay líneas que son más gruesas, otras que son más entrecortadas, pero que todas van conformando una totalidad que dan cuenta de una identidad. Y en este caso era de la identidad de lo que quería decir el autor, Winnicott. Es un, la palabra traducir se asemeja o tiene relación, ¿no es cierto?, con el prefijo trans, tras o trans, ¿m? Y da cuenta de traslucir, transformar, transgredir. Todo eso estaba en juego. Entonces, había un desafío muy grande y la pregunta era, ¿cómo estando todo eso en juego y nuestro inconsciente en juego, podríamos eh, dar cuenta de esto en un lenguaje que fuera consistente con el autor? Al mismo tiempo que teniendo la experiencia de dolor, ¿no? De que no existe una traducción perfecta, ¿m? De que estamos fallando en todo momento. Entonces, quiero señalar con esto que la experiencia de traducir pone en juego mucho de nosotros mismos, de nuestro ser analista, de cómo conjugar aquello, ¿no es cierto?, que está en nuestro inconsciente con un lenguaje que tenga una coherencia, una consistencia, sin perder toda esa otra subjetividad o sutilezas y profundidades. Gonzalo hacía referencia a que las palabras no alcanzan. Yo quería agregar a eso que también Winnicott habla sobre aquellos territorios donde no hay palabras muchas veces. Ya era difícil decirlo en el propio idioma de él, más difícil en una traducción. Y bueno, quisiera leerles un trocito muy pequeño de un filósofo chileno. Él se llama Andrés Claro, que hizo un libro que se llama Las vasijas quebradas, cuatro variaciones sobre la tarea del traductor, basándose en la obra de Walter Benjamin. Lo cito y dice: como sucede cuando se pretende volver a juntar los fragmentos de una vasija rota que deben adaptarse los menores detalles, aunque no sea obligada su exactitud, así también es preferible que la traducción, en vez de identificarse con el sentido original, reconstituya hasta en los menores detalles el pensamiento de aquel en su propio idioma, para que ambos, del mismo modo que los trozos de la vasija, puedan reconocerse como fragmentos de un lenguaje superior. Ya, ahí quedo yo. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación, por el espacio de poder poner a circular la obra de Winnicott desde desde estar siendo revisitado, que queríamos transmitir en el nombre de la reunión y del cursillo, de este curso que vamos a tener durante el año. Lo primero que a mí me interesaría poder tocar y que tiene que ver con un descubrimiento de comenzar a traducir, con un hallazgo personal mío de empezar a traducir y que tiene que ver con la relación con el traductor, con la obra del traductor. Y que básicamente el acto de traducir tiene una dimensión política que es bastante traslúcida, no la observamos en el minuto en que estamos leyendo un texto cualquiera, de Melanie Klein, de Bion, de Winnicott, cualquier autor, está atravesado, digamos, por el traductor, que en sí mismo, por el hecho de traducir ya es un acto político, porque quiere difundirse, ¿no? Esto todos sabemos la historia por ejemplo, de la religión católica, cuando se decide traducir del latín es un acto político el traducir.
hacer accesible al pueblo de Europa, previo a la reforma, de que tuviera acceso a la Biblia real como era, en cada idioma de cada país. Y sabemos las consecuencias que eso tuvo a lo largo de la historia de este planeta, digamos. Bueno, pero también ese acto de traducir significa y va a implicar un elemento resistencial. Y eso es múltiple y es bastante más sorpresivo. Quizás el acto político lo podemos ver con más nitidez, pero el elemento resistencial se hace carne, por ejemplo, en el minuto de que buscamos traducir las obras de Margaret Little, Neurosis de transferencia y Psicosis de transferencia, donde no encontramos al ojo en ninguna editorial, ninguna. O sea, ni Paidós, ni Amorrortu, ninguna se interesó. Entonces, eh, hasta el minuto que ya encontramos a Pólvora, que es esta editorial con la cual estamos trabajando hasta el día de hoy, que es gente joven, justamente quizás por el ímpetu de la juventud, les permitió correr el riesgo que las otras editoriales no quisieron correr, ni Paidós, nadie. Paidós ni siquiera respondió. Dijo, muy interesante, vamos a responder, y no respondieron. Entonces, este elemento resistencial se hace carne y luego vamos entendiendo que en la complejidad del trámite de los derechos editoriales, que es bastante complejo, porque todos aquellos que no se interesaron al minuto que nosotros proponemos la traducción de la obra de Winnicott, comenzaron a alzar la voz. Paidós alzó la voz, el Grupo Planeta alzó la voz, pero finalmente, deseando la traducción de las obras completas, tenían derecho primario, ellos tenían derecho preferente, ante lo cual nosotros no hubiéramos podido hacer nada si es que ellos hubieran seguido las sugerencias del Winnicott Trust. Pero no lo siguieron, no quisieron traducir la totalidad, no quisieron revisar las traducciones, no quisieron... hubo otro elemento resistencial que esta vez fue a favor nuestro. Eso hace finalmente que el Trust nos ceda a nosotros el derecho a traducción, eh, y, y de alguna manera comienza un periodo, digamos, casi de celebración donde Lili Tuana, en el minuto que firmamos el contrato o firma la editorial, porque no firmamos nosotros, nosotros observamos cómo terceros firman. Eso es parte del elemento de la resistencia que uno va encontrándose. Eh, Lili Tuana, cuando sale la firma, me dice, Rodrigo, ¿no estás contento? Y yo le dije, sí. Y me dice, yo pensé que ibas a estar más contento. Lo estoy, pero con este tono. Entonces Lili, muy sorprendida, me insiste y yo le digo, Lili, yo creo que de aquí solo derecho al fracaso. Y al fracaso en múltiples sentidos. Al fracaso en el sentido de, y quizás tomándolo aquí en otra dimensión distinta de la que traía Gonzalo y la Lili, que es de la como encontrar la palabra perfecta o la expresión perfecta de la voz de Winnicott en castellano, es que señalar que fracaso, que implica que como psicoanalistas, tal cual lo dijo Freud, que es un oficio imposible, la traducción también a su vez es un oficio imposible. Y poder reconocer eso como traductores, pero también como lectores de traducciones. Yo creo que es relevante, como lector de cualquier obra traducida, entender el elemento de fracaso que hay en ello, la imposibilidad de ese oficio. Y en ese sentido yo creo que también se empieza a ser más nítido ahí, un poquito más claro, el acto político de las palabras como un acto político, la elección de las palabras, eso empieza a adquirir un carácter, digamos, que encuentra resistencias en nosotros y en los colegas. Empezamos a discutir estas reuniones de 30 colegas que nos juntábamos a discutir y nos hemos estado juntando durante muchos años a discutir las palabras de Freud, o sea, de Winnicott. Nos vamos encontrando con los elementos resistenciales dentro de nosotros para escoger determinadas palabras. Por ejemplo, hay una palabra que a mí nunca me ha gustado hasta el día de hoy, que es la de incompasividad. No, no, Gonzalo se ríe porque le encanta y a mí no me gusta. Entonces, bueno, hay un elemento resistencial y que no ¿Con tengo qué, ningún perdón?
Incom- Incompasividad. incompasividad. Breathless. Entonces, eh, el, el elemento resistencial lo señalo no solo por la... Perdona, Rodrigo, ¿Mm? para aclarar, era en vez de despiadado, Sí, sí. No, no, no. La para palabra que aclarar. había Sí, era era en vez de compleja, digamos. despiadado, que era muy despiadada, eh, no surge la idea de la incompasividad. Bueno, pero lo que quiero señalar es el elemento resistencial en la personalidad de los traductores y por lo tanto también en la personalidad de los lectores. Eh, y con eso quiero decir que justamente, como señalaba Gonzalo y Lili, la determinación y la elección de las palabras y la dirección que va tomando el discurso winnicottiano, ya traducido, va generando que en el castellano vayamos asumiendo una postura de la obra. De alguna manera se va construyendo una especie de escuela a partir de este modo en que vamos leyendo a Winnicott. Los que comenzamos leyendo las obras completas y traduciendo las obras completas, no somos los mismos o sea, somos las mismas personas, pero ya no somos iguales. Estamos afectados por la traducción. El día sábado en un encuentro sobre traducción en Buenos Aires yo decía, yo creo que el volumen uno no lo hubiéramos, hoy si lo escribiéramos, tradujéramos el volumen uno vamos en el quinto ya está a punto de salir de la imprenta, esperamos que en 2, 3 meses esté listo eso. Eh, no podemos traducir igual el volumen uno. Hay un elemento de transformación en nosotros, justamente a raíz del trabajo de traducción. Entonces, que tiene que ver con esto que Lili decía, que no sacábamos nada con tener un glosario. O sea, el acto de traducir tiene un elemento histórico que es relevante. Entonces, eh, hasta ahora han sido traductores profesionales, pero por creer que son traductores profesionales los que han traducido a Winnicott, nos hace pensar de que fueran neutros. Y no, también tienen los elementos resistenciales de la traducción. Yo pensaba el otro día, bueno, evidentemente yo he encontrado que alguno de los traductores de Winnicott ha traducido también a Melanie Klein. Entonces, por lo tanto, si tú traduces a Winnicott después de haber traducido a Melanie Klein, evidentemente estás, aunque muy profesionalmente, encasillado en el uso de la conceptualización kleiniana, que es la que viene conociendo. Entonces, por ejemplo, en el libro Realidad y Juego se desdibujan diferenciaciones que el mismo Winnicott hace en inglés y que el esfuerzo de todo el libro es hacer una diferenciación entre relación de objeto, kleiniana, el object relationship, de otro concepto que él tiene, que es el object relating. Y él está permanentemente en ese esfuerzo, más el traductor de Gedisa encontró que no era necesario. No porque, por supuesto, para él, él comenzó a hablar de solamente de relaciones de objetos, por lo cual hace que el realidad de juego sea brutalmente confuso en castellano. Eh, entonces, eh, quiero que aquí tengo unas notitas. Entonces, hay algo que tiene que ver también con el elemento transferencial nuestro al autor, pero también a la clínica. No solo ha cambiado nuestra manera de traducir o de comprender a Winnicott, sino que también ha ido cambiando nuestra clínica. Eh, entonces, el, el acto de traducir de alguna manera se va mostrando en esta dimensión donde estamos siendo, me piden 2 minutos más, entonces voy a abreviar, empieza a ver atravesado la traducción y determinada la traducción, por ejemplo, por las políticas de las editoriales. Por ejemplo, por la historia que el traductor tiene respecto de su trabajo, de su propio trabajo, ya sea clínico en nuestro caso, o en los otros traductores, la historia de traducciones que tiene. Segundo, por la personalidad de quien está traduciendo. El elemento de la personalidad es determinante en la construcción y en el uso de las palabras. Esta es una obra latinoamericana que está atravesada por los 30 años de encuentros latinoamericanos.
de Winnicott, que está atravesada por nuestra historia de virreinatos, de provincias, de capitanías del Imperio Español. Entonces, eso no es casual. Lili decía, es una traducción al castellano, no al español. Y con eso queremos decir que también está marcado que nuestra diferencia lingüística, pero no solo nuestra diferencia lingüística, nuestro señalamiento de la encomienda. ¿Por qué digo esto? Porque el RAE, el Real Diccionario de la Lengua Española, es un intento político también de mantener unificado la Unión Española, Ujú, pero que en nuestro lugar significa dolor, el dolor de la encomienda. Entonces, esto no es menor, porque el uso de las palabras también tiene que ver con una cierta rebeldía, el idioma latino, los distintos lenguajes que usamos en Latinoamérica. El español el castellano que se habla en Perú no es el mismo castellano que hablamos en Chile o el mismo que se habla en Buenos Aires. ¿No? Hay una palabra que es muy común en todo el mundo hispano, es la palabra en inglés squiggle, que es el juego del garabato. Bueno, particularmente en Chile, el garabato son malas palabras, es la coprolalia. Entonces, es totalmente distinto. Decir un garabato en Chile es decir una palabra fea, una palabra sucia. Es decir, una palabra que no se dice. Entonces, es totalmente distinto escribir Juego del Garabato para nosotros que para el resto, por ejemplo, de Latinoamérica. Ahora, quisiera dejarlos con un pequeño, porque también la idea es poder incentivar a la inscripción al curso que va a haber sobre los distintos conceptos que hemos ido encontrando y la construcción del glosario. Quisiera señalar uno de los hallazgos. El primer hallazgo que tuvimos, ya traduciendo, que es la palabra disown. La palabra disown es una palabra, así como own, propietario o propiedad o propio, disown. Es una palabra que es un mecanismo de defensa que Winnicott describe en la defensa maníaca en el año 35-36, que es una palabra que hasta ahora había sido traducida como no quiero ser inexacto, como repudio. El tema es que el repudio señala el rechazo, pero no señala en qué afecta ese rechazo. Por ejemplo, yo puedo repudiar la guerra entre Rusia y Ucrania, más el afecto y el efecto en mí como alguien que repudia es ninguno desde acá, desde Latinoamérica. Y eso no tiene nada que ver con el concepto de lo que Winnicott está señalando. Winnicott está señalando en particular en relación a la posición depresiva, en particular en relación al sentimiento de culpa, un mecanismo de defensa que pocas veces después vuelve a señalar, que es el disown, donde hay una idea de ser despojado, de despojarse, de desapropiarse y por lo tanto de la relación o de la relación con la realidad, y que no tiene que ver con la desmentida, porque la desmentida tiene ese carácter más psicótico. Entonces casi Winnicott nos está trayendo una dimensión para, análoga a la idea de desmentida, pero particularmente para el territorio y particularmente para el territorio de lo depresivo. Entonces, y de una relación, de un claro señalamiento del modelo esquizoide de Winnicott en relación a la patología. Entonces, esta palabrita es el tipo de hallazgo que vamos encontrando y la profundidad clínica que tiene está atravesada por el acto mismo de nosotros de traducir. Y la invitación es un poco, bueno, como decían Gonzalo y Lili, de que ustedes puedan odiar este trabajo y volver a traducirlo. Solamente tomarlo como una propuesta que oriente y que guíe una discusión. Esa es la idea. Bueno, no les quito más tiempo, Liz.
Bueno, Rodrigo, nos has dejado como con un bocado, con una probadita de lo que va a ser el curso, que les Despertar el cuento que apetito. va a empezar el 14 de mayo, jueves a las 8 p.m. hora Perú. Y va a ser de 6 clases, 6 hallazgos, 6 temas que han organizado entre Rodrigo, Gonzalo, Lilian, Valeria Schultz y Miriam Saba. Eh, Nada, los dejo para que hagan las preguntas, las inquietudes, comentarios que tengan. Yo estaba recordando en pleno congreso de FLAPSIP en Lima, que nos salimos a la cafetería al costado y nos juntamos para conversar sobre la posibilidad de hacer este curso. Claro, yo traía todas las cosas que me habían sorprendido de los encuentros con cada uno de ustedes eh, sobre Winnicott y sobre esa sensación de terminar dándome cuenta cuánto he desconocido a Winnicott. Y con esa extraña mezcla de saberlo y desconocerlo a la vez, porque hasta lo he transmitido de esa manera, ¿no? Y me quedé pensando en algo que comentaste tú, Gonzalo, en relación a la metapsicología, la complejidad que hay, porque no solamente es la metapsicología. Creo que Winnicott, a diferencia de otros autores psicoanalíticos, no intenta, parafraseando a Ferenczi, de la elasticidad de la técnica, no intenta hacer elásticos sus conceptos para que se ajusten a los de Freud, ¿no es cierto? No, al menos no he encontrado una sensación de que tenga un interés hacerlo, no solamente Winnicott, sino también muchos autores que hacen traducciones, también por su transferencia con Freud, tratan de ajustar lo que plantean estos autores a la metapsicología freudiana, ¿no? Por eso el primer punto de pulsión o instinto del seminario tiene que ver justamente con eso, porque Freud, como decía Alice Miller en su libro por tu propio bien, Freud no toma al niño en contexto, mientras que autores como Winnicott sí lo toman en contexto. Entonces, todo eso marca, todo el tema de pulsión o instinto, marca líneas bastante claras en eso, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esto? Cuando se habla de metapsicología, ¿es la metapsicología la relación de lo que Winnicott plantea en relación a la metapsicología freudiana o es una propia metapsicología winnicottiana? ¿O cuánto de cada cosa, mejor dicho, ¿no? También. Eh, ¿Puedo decir algo? Bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido de los encuentros winnicottianos y en el trabajo con colegas winnicottianos muy queridos y muy cercanos, es la dificultad para aceptar un Winnicott justamente metapsicológico. Y una dificultad importante, digamos, ya sea señalando, pero bueno, no habla de estos 4 puntos que trabaja Freud. No, por supuesto que no. Pero Winnicott es explícito en sus textos, incluso hasta los títulos de los textos, a hablar de su metapsicología. Por ejemplo, el famoso artículo sobre regresión y replegamiento y regresión, donde dice aspectos metapsicológicos, o sea, él está interesado por un trabajo metapsicológico que, que no es un saludo a Freud, que es una investigación propia, eso sí, y que es una investigación que está muy ligada a la clínica, digamos. Por eso que el texto es aspectos metapsicológicos y clínicos. Entonces, eh, yo creo que poder entender las palabras, la elección de las palabras, eh, en su dimensión metapsicológica es parte fundamental de lo que estamos intentando hacer en la traducción de estos volúmenes, digamos, que Mm. son 12 volúmenes. Gonzalo.
Sí, lo que pensaba es que no podemos dejar como ligada la palabra metapsicología a Freud, ¿no? Bueno, Si no, perdemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de continuar con los postulados de otros autores con profundidad metapsicológica, pero que no llenan la palabra metapsicología con los mismos componentes. Y en ese sentido, creo que la manera como Winnicott va llenando esta ecuación metapsicológica, ¿no es cierto?, es distinta a la freudiana, pero sí conserva ciertos elementos que uno puede hacer en el contrapunto y en el seguimiento que el mismo Winnicott hace con algunos textos freudianos, entre los cuales está Pulsión y sus destinos, que le interesaban mucho y que le parecían muy iluminadores de sus propias propuestas, ¿no? Por lo tanto, no es una metapsicología freudiana, pero hay un referente freudiano que es interesante también irlo iluminando en Winnicott, ¿no? Porque efectivamente Rodrigo está interesado con el tema de la pulsión de apoderamiento, ¿no es cierto? Ujú. En Winnicott, ¿no? Por ejemplo, y toda la traducción que tiene en su formulación. Entonces, eh, creo que en ese sentido es propiamente metapsicológico, sin ser propiamente freudiano, pero sí reconociendo una raigambre que no desconoce y a la cual le saca partido, creo yo, y a la Sí. cual nosotros le podemos sacar partido. Eh, yo me acuerdo en un encuentro winnicottiano que hace años atrás en Buenos Aires, que presenté un trabajo de Rodrigo, estaba en esa reunión, creo que presenté un trabajo sobre pulsión y precisamente presentaba la pulsión, perdón, no la pulsión de apoderamiento, sino que eh, la pulsión de conservación, ¿no? Presentaba el tema de la pulsión de conservación y el tema de la necesidad en Winnicott, ¿no? Y un colega chileno me preguntó muy gentilmente que por qué hablaba de pulsión si en Winnicott eso ya estaba sobrepasado, ¿no? Y me quedé muy sorprendido de ese comentario, pero al mismo tiempo muy reconociendo la distorsión y las lecturas particulares que se tienen sobre el autor, donde se le despoja de conceptualizaciones que él mismo trae, pero las cuales son aducidas como conceptualizaciones ya pasadas, digamos, ¿no? Propiamente freudianas, pero no propias de Winnicott. Entonces, bueno, se los comento porque el primer seminario, la primera clase va a ser precisamente sobre pulsión e instinto en la obra de Winnicott, ¿no? Eso. Lili, estás en silencio, Lili. Qué bueno que nadie diga que está muteada, está en silencio. No, que yo quería hacer referencia a cómo la metapsicología winnicottiana está siempre relacionada con la clínica y la praxis clínica, que eso es algo bien distintivo, ¿no? Y un ejemplo de eso es lo que se va a ver en la segunda clase con Rodrigo, que es cómo a partir del concepto de merge, de ese setup inicial, ¿no?, que da origen, ¿no es cierto?, eh, a todo el desarrollo posterior, se relaciona con la palabra setting. ¿Mm? Y cómo comprendemos desde la metapsicología winnicottiana al setting como algo totalmente distinto a el concepto tradicional, sino que van a ser aquellas condiciones que hagan posible el que se dé un proceso psicoanalítico y que eso va a cambiar en función de lo que requiere, o sea, de las necesidades de cada paciente. Y esto abre un mundo de posibilidades de atención que
bueno, esto no se inicia con Winnicott, también se inicia con otros autores como la Fría von Reichmann, como otras personas que trabajaron el tema de la posibilidad de transferir en otras patologías, ¿no es cierto? Y cómo adecuar los tratamientos en pacientes, por ejemplo, psicóticos. Y que es toda una como pregunta que está en los años 50 como siendo fundamental, y Winnicott entre ellos se abre a esta posibilidad porque las condiciones que se le entrega al paciente para trabajar van a variar según las características de este y las necesidades. Por lo tanto, el psicoanálisis ya no queda restringido a la neurosis. Y eso es relevante, considero, ¿no? Como esta metapsicología siempre hace la bajada a la praxis. Eso. En el diario de Margaret Little, de su análisis, se aprecia mucho eso, ¿no? Mm. Bueno, hay una cosa que tiene a propósito de lo que traía Lili y Gonzalo, em, porque están hablando de alguna manera todo el rato, han estado hablando indirectamente de duelo y melancolía en Freud. La elección de objeto y la elección narcisística de objeto. Entonces, uno puede hacer un seguimiento, por ejemplo, de la elección de objeto como la elección propia de la investidura libidinal en Winnicott, y, por ejemplo, la elección de objeto narcisística como aquella relativa a la necesidad del yo, a las necesidades de constitución. Y eso, por ejemplo, tiene una historia conceptual que es la idea de relacionamiento del ego o del yo, que luego termina en el concepto de object relating, como todos aquellos territorios que tienen que ver con la pulsión de autoconservación y que tienen que ver con un modo de transferencia, que es lo que Carlos Nemitoski llamó transferencia de necesidad. Entonces, eh, todo ese territorio está dibujado metapsicológicamente en la obra de Winnicott. Lo que pasa es que como hablábamos antes, nunca habían estado incorporados en un cuerpo histórico de la obra, que tuviera una evolución histórica conceptual. Era muy difícil de seguir. Y además en el acto de la traducción empieza a ser más evidente porque nos obliga a investigar, nos obliga no solo a entender a Winnicott, sino que a entender los diálogos de Winnicott y con quién está conversando. Eh, entonces, en ese territorio resulta muy interesante poder entender cómo Winnicott dibujo, uno podría hacer un dibujo desde Doble Melancolía, donde Freud empieza a definir quiénes son sujetos de tratamiento, los que hacen, hacen neurosis de transferencia, y quiénes no son sujetos de tratamiento. Y cómo Winnicott empieza a trabajar justamente en ese territorio de aquellos que para Freud no son sujetos de tratamiento, aquellos que están ligados a la elección de objeto narcisística, que luego Winnicott comienza a mi juicio, a ligar con la idea de relacionamiento del yo. Ego relatedness, esa es la expresión que ocupa en inglés, y que hasta ahora había sido traducido como relacionalidad del yo en la obra, relacionalidad del ego. Así lo pueden encontrar en Paidós. Quizás la idea de relacionamiento al yo y de sostenimiento tiene también un gesto que tiene que ver con el gerundio, con la idea de movimiento. La palabra sostén es muy estática. Entonces, ahora, es interesante porque em, tiene que ver con algo que hemos conversado con Miguel, que tiene que ver con un Winnicott muy distinto, un Winnicott mucho más intersubjetivo. Empiezan a abrir puertas de un Winnicott que es más existencialista. Empiezan a aparecer muchas otras lecturas de un Winnicott que, atravesado por la metapsicología, abre nuevos campos que hasta el día de hoy están todavía desarrollándose. O sea, por ejemplo, yo me quedo mucho más con la idea de un Winnicott existencialista,
donde el trabajo principal está en la definición, en poder dar cuenta de la construcción de la idea de experiencia. Bion da por sentada la experiencia, aprender de la experiencia. Ahí comienza Bion. Winnicott, a mi juicio, trabaja desde la posibilidad de constituir la experiencia. Entonces, todas esas dimensiones de la lectura son metapsicológicas, a mi juicio, y iluminan distintos caminos, no uno solo, no hay un solo Winnicott. En la UCL en Londres, en lo que citaba Lily cuando nos invitaron del Congreso de la IPA en Londres, eh, Angela Joyce creo que fue, que dijo, bueno, vamos a tener que traducir a Winnicott del inglés actual, de Londres actual, pero también al Winnicott al canadiense, también a Winnicott al australiano, también a Winnicott en todas las versiones de las distintas formas del inglés. Porque no solo estamos leyendo un Winnicott, y eso también es una de las dificultades que hemos tenido para traducir como una interesante dificultad, que estamos leyendo un Winnicott que escribió en un inglés de los años 30 al 70, que no, ese inglés ya no existe, ni siquiera ese inglés existe. Y además estamos traduciéndolo desde una Latinoamérica en el año veintitanto, 25, 26. Entonces, es un Winnicott muy distinto el nuestro, el que estamos leyendo hoy, el que estamos traduciendo y el que ustedes van a comentar y van a criticar o van a modificar. Porque es una lengua viva, o sea, no solo la lengua es viva, no solo hay resistencias, sino que también hay una transformación en nuestra clínica. Nuestra clínica no es la misma del descubrimiento de Winnicott. Nuestra clínica ya se benefició del descubrimiento de Winnicott. Ni Entonces, nuestros locos tampoco. exactamente, la enfermedad, la patología es otra. Aunque la deprivación sigue siendo bastante importante, digamos. Pero en fin, yo creo que podemos aburrirlos a ustedes si seguimos hablando, digamos. Quizás sería bueno que pudieran comentar. Sí, ya estamos un poco fuera de hora, así que sí. Ay, que si puede, si tienen preguntas o comentarios, es el momento. Veamos en el chat, o no sé si en el Facebook alguien ha puesto algo. Yo puse en el chat todo el temario. Ah, Aquí bien. está, lo leo rapidito. El 14 de mayo, pulsión versus instinto. El 21, merge y setup. El 28 de mayo, ¿Te going parece si lo out. comparto? Porque acá lo tengo ya abierto. Sí, 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 A ver. compártelo. Ya, ujú. Mientras lo vamos viendo, esto de experiencia que hablas, Rodrigo, pero Ferenczi habla de vivencia, ¿no? En el trabajo que hace con Rank, cuando dice que la experiencia la vivencia analítica, no habla de experiencia analítica. Tiene que haber una vivencia en el tratamiento analítico para que realmente se dé algo, ¿no? O sea, claro, o sea, cuando Winnicott habla de la constitución de la experiencia, bueno, hay una a partir de qué se constituye la experiencia. Hay un algo, hay una materialidad Mm, antes de la constitución de la experiencia. Hace hace un tiempo, creo que fuiste tú mismo, Miguel, que me invitaste a dar una clase sobre constitución del psiquismo. La subjetividad, ese curso de Constitución de la Subjetividad del Claro, Instituto cuan- Psicoanalítico Interdisciplinario, sí. exactamente. Cuando uno habla de constitución, entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que había previo a la constitución? Si estamos hablando de la constitución del psiquismo, entonces significa que hay un minuto donde no hay psiquismo, o hay una materialidad previa al psiquismo. ¿Y qué es ese territorio? Sí, claro, yo creo que ahí entra lo que trae Ferenczi. Pero hay mm. personas que están levantando la mano, mejor, yo creo que... Sí, creo que Roberto y Leonel, ¿no? Roberto, a ver, perdón. Sí, buenas noches, Rodrigo, Gonzalo, Lilian. Mira, muy contento y con muchas ganas en espera ya
estas 6 reuniones que van a haber, ¿no? Para ir conociendo la obra traducida por ustedes, que me parece, por lo que se ve, un esfuerzo realmente que esa objetividad que uno pretendería no deja de estar también envuelta en la subjetividad del tiempo, del espacio, ¿no? Y de la época en la que esto se estaría planteando, ¿no? Pero yo no sé si si se podría pedir una pequeña viñeta sobre las 3 o 4 páginas, Lilia, que dijiste sobre el trabajo que les costó llegar a trabajar el tema de lo inconsciente dentro de Winnicott. A ver si quisieras dejarnos con algo que nos haga vibrar un poco con el sentimiento de curiosidad del esfuerzo que han hecho, porque es un texto, es un tema pues absolutamente necesario y con el cual trabajamos constantemente, ¿no? No sé si quieres dar algunos detalles, si te da... Estás Estás en muy... silencio, Lili. Mira, Roberto, quizás te voy a decepcionar con lo que te voy a decir, porque ese texto trata de aspectos inconscientes en en los aspectos escindidos, en los esquizoides. No es que trate el tema de el inconsciente. ¿Me escucho o no? Sí. No es lo inconsciente, sino lo escindido. Son como, yo lo entendí como clivajes inconscientes en los aspectos escindidos de los esquizoides. Pero no es el inconsciente, sino que era lo inconsciente ahí. ¿Me explico? Más o menos. ¿Puedo opinar un poquito? A ver, Sí. Yo creo que ese texto en particular se puede iluminar más fácilmente cuando uno lo liga a lo que señalan en el no sé qué número de párrafo Winnicott de miedo al derrumbe. En miedo al derrumbe, él dice, vamos a tener que volver a definir el Mm, concepto de inconsciente, lo vamos a de tener que inconsciente. ampliar. Sí. Vamos a tener que ampliar el inconsciente, ya no es solo el inconsciente, y dice, ya no es solo el inconsciente reprimido, ya no es solo el inconsciente de la fantasía inconsciente, agrega, sino que también es el inconsciente de todo aquello que está por ser integrado. O sea, como un territorio mucho más vasto prácticamente al infinito de todo Ujú. eso que Winnicott también en otros minutos llama material para para el futuro sueños. Mm, Entonces, es una manera de mirar y de ligarse a la idea de inconsciente que tiene que ver como lo que trae Lily, con la idea de lo escindido, en el sentido no como del modelo kleiniano, sino en el sentido escindido de todo aquello que cae fuera del territorio de la experiencia, todo aquello que cae fuera de las fronteras de la posibilidad de experienciar. Pero No sé si pre-representacional. es pre-representacional, pero es previo a la posibilidad de ser vivido. Ujú. mm, Ah, efectivamente. Y ahí cabe lo traumático, por ejemplo. Por Mm, eso que está ligado a lo del miedo al derrumbe, lo que decía Lili. De mm, ser mm. experienciado. Pero incluso vivido. Sí, porque hay un sujeto que tiene que vivir, entonces Sí, no hay, sí. digamos, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y ahí hay otro territorio que también aparece y que vamos a discutir indirectamente, es que cuando Winnicott habla de relación psique-soma, se nos olvida de que es psique-soma, no es cuerpo, nos dice Mm, psique-cuerpo. no. El soma es previo al cuerpo.
El Ujú. soma es aquello que no está, es lo fisiológico. Y eso lo dice con una claridad cuando Winnicott dice, el dolor de la madre al sostener al bebé no integrado es de tal magnitud que es el mayor dolor humano posible. Y siempre cito como ejemplo clínico de esta imagen de Winnicott, que alguna vez me tocó escuchar a alguien decir por un bebé recién nacido, qué lindo paquetito de carne. No podía ver un cuerpo esa persona, Mm, solo podía ver un soma. Esa diferencia es brutal. O sea, mm, ahí no hay vivido, sino es cuerpo. O sea, Winnicott está poniendo un territorio de lo inconsciente que, claro, es pre-representacional, pero que también es demanda de trabajo, y eso también es muy freudiano, es un es permanente demanda de drama, trabajo, sí, es un permanente drama. sí. Ya, me callo. Leonel Una pura tiene biología. una Gracias. pregunta, un comentario. ¿Se escucha? Ujú. Sí. Sí. Buenas noches con todos. Me quedo pensando en la frase del Congreso, del lema del Congreso, un psicoanálisis mestizo, pero la traslado al tema de la metodología. ¿A qué me refiero? Eh, Mi pregunta, más que centrarse en Winnicott, y claro, hago referencia a Winnicott, pero me refiero a los psicoanalistas, ustedes pueden responder, porque es experiencia en cuanto a la técnica analítica. Por ejemplo, pienso en alguien, y espero no ser obsceno con lo que voy a decir, en Lacan. ¿A qué me refiero? Lacan vinculaba psicoanálisis y lingüística, como él llamaba, psicoanálisis y semiótica. Eh, eh, tengo curiosidad, porque nunca he pasado por una sesión psicoanalítica, eh, pero quiero saber, por ejemplo, ¿no? Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, él decía que sin ser el freudiano, reconocía que la obra de Freud de alguna manera lo había influenciado, le había significado un aporte. Entonces, lo que quiero saber es, los psicoanalistas, cuando están con con la persona que están analizando, que lo están escuchando en el diván, eh, ¿tienen alguna noción en ese momento de técnica específica, de escucha, tienen en ese momento presente filosofías, epistemologías, formación teórica, eh, metatextual? ¿Hay concepciones, jerarquía axiológica? Me parece que la respuesta es sí, pero me gustaría que ustedes mismos eh, brevemente hubiera una respuesta más o menos para clarificar, porque me parece obvio, porque hay mucha gente, muchos epistemólogos de una línea antipsicoanalítica, pienso en Bunge, por ejemplo, o en Karl Popper, que le negaban al psicoanálisis estatus de ciencia. Sin embargo, la pregunta sería, uno, eso depende de qué entienda uno por ciencia y desde qué enfoque filosófico lo está afirmando. Y en segundo lugar, ¿por qué tendría que ser ciencia si, por ejemplo, el Talmud hebreo no es ciencia, pero legítimamente es sabiduría filosófica, como lo son las filosofías de la India? Y nadie les exige que sean ciencia. Entonces, esa es mi curiosidad, ¿no? Espero haber sido claro. Gracias, buenas noches. Ujú. Bueno, tenemos también, creo que para ir cerrando, antes como de los comentarios finales, quiero leerles como lo que ha llegado en el chat. Gustavo Montenegro, buenas noches. Se habló sobre la dificultad de la traducción al castellano. ¿Y qué pasa en relación con la cosmovisión de las lenguas aborígenes de América? ¿Sus conceptos son traducibles? ¿Qué se podría hacer para aplicar conceptos del inconsciente colectivo en la cosmovisión andina del quechua, aymara o mapuche?
entre otros. Saludos. Carmen Uriarte, los felicito y admiro la ardua labor de la traducción de las obras de Winnicott. Muchas gracias. Bueno, Julián Martínez preguntó por si las clases quedan grabadas, si quedan grabadas para los que se les cruza el horario. Y Leonardo Sangüesa, disculpen, ¿no sería factible considerar que un texto, sobre todo psicoanalítico, que trate de diversas construcciones y posiciones fuera de una dicotomía respecto a lo que trata, guión, lo que no trata? Eso, vamos con los comentarios finales para ir cerrando. Bueno, yo me atrevo a decir algo a Leonel, digamos, respecto a su comentario. Eh, lo voy a tomar quizás diciéndolo exactamente a partir del mismo punto de lo cual ha sido todo el trabajo del hecho de traducir. Estamos atravesados por todo un conjunto de resistencias, de políticas, de cosmovisiones, de teorías, que no solo de las que estudiamos, sino que se constituyeron en nuestro Mm, desarrollo psíquico. Ferenczi, por ejemplo, era muy claro en definir dentro del territorio de lo que llamamos contratransferencia, la elección del modelo teórico y la mm, técnica psicoanalítica. O sea, para él, en el acto de elegir una teoría, está el inconsciente del analista operando. Él no es ingenuo en eso. Y en ese sentido, todo el trabajo que nosotros hemos hecho respecto de la traducción y que estamos intentando hacer el esfuerzo como de formalizarlo, lo que significa en términos concretos, resistenciales, políticos, nos determina también de la misma manera en el minuto en que estamos con un paciente. Nos determina en una posición. No sé si es que en ese segundo específico uno está pensando en algún filósofo. Lo más probable que no, porque estaría lejos del paciente. Pero sí estoy mm, determinado en una posición que determina el diálogo analítico y lo que va a emerger desde ahí. Por eso que, de alguna manera, con Miguel, cuando hablamos, siempre está la dimensión intersubjetiva puesta en juego. Y en esa mm, dimensión intersubjetiva, también a su vez, nuestra mirada, por ejemplo, puede determinar la patología del paciente, el diagnóstico. El diagnóstico no es en el aire, pertenece mm, a un campo sí. definido por la presencia del analista, por la presencia de los autores. Por eso que Freud decía que cuando estamos en sesión, al menos somos seis, es el Edipo mío y el Edipo del otro, pero en realidad es un doble infinito. Y eso es lo que yo creo que Mm, también tiene que ver con esa concepción novedosa de Winnicott respecto del inconsciente, que va mucho más allá del territorio del campo edípico, va mucho más allá del territorio del campo del cuerpo, va mucho más allá del campo representacional o del campo simbólico. Winnicott está mm, todo el tiempo preocupándose de la materialidad de aquello que constituye, por ejemplo, lo simbólico. Entonces, sí. eso está también, por supuesto, entra la filosofía, entra todo, digamos, toda Mm, la historia del mm, analista, toda la historia del análisis del analista, y por lo tanto, esto es prácticamente el infinito. Lo que pasa sí. es que la labor analítica, a mi juicio, pasa por el trabajo del analista respecto de su propia, de su propia persona, respecto de elaborar estas posiciones que uno puede tener y que evidentemente no son sistemáticas ni rigurosas. Si un día yo estoy cansado, Sí. probablemente Freud no aparezca aparezca una Mm, almohada en mi inconsciente, por así decirlo, en ese sí. minuto. Rodrigo, rodeaste una palabra todo el rato, que no estaba así como la va a decir, no la va a decir, Dilo, que es dilo. el tema que es el tema de la escucha analítica. Sí. Todo lo que Rodrigo acaba de decir, todo tiene que ver con que uno escucha desde un lugar y uno escucha desde el lugar del analista y eso tiene que ver la formación, todo lo que Rodrigo dijo de manera muy clara y que nos atraviesa estando en sesión con nuestro paciente, ¿no?
estamos completamente atravesados y en esa escucha hay puntos de silencio, puntos oscuros, puntos de escucha, puntos de comprensión, puntos de Sí. impacto, ¿no? De emocionalidad, que están determinados por nuestra historia y por quienes somos y todo lo que ha colaborado en que nosotros estemos ahí en ese minuto. Pero yo diría que la noción de escucha es una noción que dibuja muy claramente todo eso que Rodrigo trajo. Eso quería decir. Bueno, nos estamos olvidando de decir que esta es la primera parte del seminario porque hay otros textos, otro seminario que lo vamos a guardar para el segundo semestre, ¿no? Y me hacía recordar una frase de Martín Adán que decía, la ternura nunca vino, pero sábelo, la ausencia a su modo también es un volumen. Es decir, todas estas experiencias tan primarias, ¿no? Que son un volumen, hay un espacio que se queda vacío y que es importante tomarlo en cuenta también, ¿no? Bueno, Liz, Estamos, ¿no? te dejo para que cierres, por favor. Bueno, los esperamos en el curso, esperamos que se hayan animado, bueno, a mí por lo menos todo lo que trajeron Rodrigo, Lilian, Gonzalo, me ha parecido, pero de una, ¿no? Como atrae mucho seguir cursando, profundizando, por supuesto, como tener acceso a esta traducción. A mí lo que me ha gustado particularmente es como que dicen, es nuestra lectura, nuestra traducción, nuestra historia y tal, ¿no? Y creo que ser conscientes o ser muy conscientes de eso permite una traducción mucho más cuidada, ¿no? Bueno, eso, que los esperamos en el curso, jueves a las 8 de la noche, hora Lima, empezamos el 14 de mayo, son Muchas 6, gracias. un Muchas gusto. gracias por la invitación y bueno, yo voy a partir con el curso, así que los espero. Un Ok, gran buenas abrazo. Que noches. estén muy Buenas Muchas bien. noches. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Nos Buenas vemos. noches. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Rodrigo, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Miguel, que estés muy bien. Gracias, gracias. Un Ya nos abrazo. Chao, vemos, muchas Sarita. gracias por todo. Roberto, un gusto. Un gusto Nos también. vemos, Leonel. Nos estamos viendo. Chao, Leonel.